¿Qué es un desfasador? En la actualidad, los desfasadores constituyen dispositivos básicos y de gran importancia para el tratamiento de las microondas, dando así a conocer una infinidad de tipos de desfasadores. Los desfasadores son componentes importantes en diversos sistemas de comunicaciones, como pueden ser en sistemas por satélite o radares, y entre otras aplicaciones. También son dispositivos utilizados para ajustar la fase de transmisión en un sistema independientemente de la frecuencia. La mayoría son redes recíprocas, lo que significa que funcionan de modo efectivo con señales que pasen en cualquier sentido. Pueden ser controladas eléctrica, magnética o mecánicamente, y pueden ser digitales o analógicas. En un circuito desfasador ideal, debe ser capaz de transmitir una onda sin cambiar su amplitud y modificar su ángulo de fase. Un desfasador es un dispositivo que proporciona un desfase variable en una señal de microondas sin alterar el trayecto físico que recorre la señal. Este dispositivo puede caracterizarse en dos parámetros: la desfase de inserción y diferencial. La de inserción es el existente entre la señal y la de entrada, mientras que la desfase diferencial se aplica a componentes variables, que consiste en una fase de la señal de salida respecto a una fase de referencial. Los desfasadores también pueden clasificarse como desfasadores rematentes, también conocidos como latch, o no rematentes como no latch. El desfasador latch emplea un camino magnético cerrado, de modo que el dispositivo opera al nivel de flujo rematente y no necesita una corriente polarizada, mientras que en el desfasador no latch es necesario aplicar una corriente continua. Una de tantas infinidades de tipos de desfasadores, encontramos el desfasador en guía de onda. Esto se refiere a aquellos en los que varía el dieléctrico que rellena la guía o su sección transversal para variar la velocidad de propagación y por tanto el desfase que sufre la señal. Estos dispositivos emplean en gran medida materiales dieléctricos, ferritas, corrugaciones y stubs. También se construyen mediante hidros y cortocircuitos móviles. Sin embargo, este tipo de desfasadores presentan desventajas como pueden ser altos costes y diseños complicados en fabricación, o desfasadores diferenciales con una banda de frecuencia muy estrecha. El resistor. El resistor es un dispositivo electrónico de dos terminales que no tiene polaridad y su principal función es la disipación de calor, proceso en el cual se convierte la energía eléctrica en energía térmica, es decir, calor. La unidad de medida del resistor es el ohmio. Capacitor. El capacitor es un elemento o dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. A esta capacidad se la llama capacitancia y se mide en faradios. Protoboard es una placa de pruebas en los que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos, sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Este protoboard es ocupado más para armar circuitos electrónicos o para armar algún tipo de circuito, por ejemplo en nuestro caso, un circuito en el que nosotros vamos a demostrar un desfase de onda. Los puntos para fuentes son aquellos dispositivos que se usan para pruebas, es decir, para trabajar con componentes miniatura y circuitos integrados, y otras que se usan comúnmente como tierras en las puntas de los equipos de prueba, como son los osciloscopios y los multímetros. Los desfasadores son componentes electrónicos formados por materiales semiconductores. Los podemos encontrar tanto en lo que son radios, alarmas y hasta en vehículos. Estos están formados por 3 pines, cada uno tiene una función: el primero emisor, segundo colector, tercero base. Estos funcionan como un interruptor, dejando pasar o cortar las señales eléctricas. Si no existiera corriente por lo que es el pin de la base, entonces tampoco existiría lo que es corriente por el colector o por el emisor.
Vamos a hablar acerca de qué es el desfase en una corriente alterna. Primero debemos saber qué es una corriente alterna. La corriente alterna es aquella que quiere decir que consta de dos polaridades. Esta a su vez está compuesta por dos características particulares. La primera es que tiene señal, la corriente varía en el tiempo y tiene un periodo. Esto quiere decir que este se va a repetir en cada cierto tiempo. Ya. Nosotros al hablar de corriente alterna sabemos que nuestro símbolo va a ser esto. Entonces nosotros tenemos lo que es una resistencia, tenemos lo que es un voltaje y por aquí va a pasar lo que es una corriente. Nosotros para poder entender cómo es este movimiento podemos graficar nuestros senoidales. Tenemos lo que es el voltaje positivo, negativo, nuestra corriente positiva y negativa y va a haber lo que son unas senoidales. Y en la corriente también va a suceder lo mismo. Aquí es en donde que se encuentran las fases, es decir, nuestro periodo de tiempo, tanto en la corriente como lo que es en el voltaje. Como podemos ver, estas van a coincidir, entonces podemos concluir que tanto el voltaje y nuestra corriente están en fase. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a hablar lo que es de una bobina. En la bobina es algo muy diferente. Tenemos lo que es nuestra corriente alterna, nuestra bobina, que se representa de esta manera, un voltaje y una corriente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos lo que es nuestra gráfica de voltaje y también tenemos lo que es nuestra gráfica de corriente. Tenemos lo que es la representación de nuestras senoidales. Entonces sabemos que aquí nosotros vamos a tener 180 grados, acá 360 grados. Por tal, aquí tenemos 90 grados y es aquí en donde que va a comenzar nuestra corriente. Debido a que en lo que son los dispositivos como bobinas, la corriente va a comenzar 90 grados antes que nuestro voltaje. Es decir, estos no se encuentran en sí en lo que es una fase. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los circuitos capacitivos. Como su nombre lo indica, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es una capacitancia, nuestra corriente alterna. También tenemos lo que es una corriente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, aquí lo que va a suceder es lo inverso a lo que teníamos en lo que es una bobina. Primero va a comenzar nuestra corriente desde nuestro punto cero. Aquí van a ser nuestros 90 grados y es aquí donde que va a iniciar el voltaje. Igual como lo mencionamos anteriormente, el voltaje y la corriente no se encuentran en fase. Entonces, podemos concluir que cuando estamos en lo que es una capacitancia, se va a adelantar en sí lo que es nuestra corriente. Adelantar nuestra corriente. Y cuando nosotros hablamos de lo que son los inductivos o las bobinas, va a atrasar la corriente. Y es así como va a funcionar el osciloscopio. Gracias.